carajo! Amantes de la libertad, gracias. Gracias por acompañarnos en esta gesta, donde hoy comienza la reconstrucción de la Argentina. El año pasado festejaba acá, junto a muchos de ustedes, mi cumpleaños. Y en ese momento me comprometía ante ustedes que me iba a meter en política, que iba a dar la batalla en el barro y que íbamos a empezar a lustrar los zapatos para sacarlos a patadas en el culo. Por eso, hoy, después de tantas traiciones, de infiltrados, de valijas voladoras, de operetas, de micrófonos con sobres, gracias a todos los que me están acompañando en esta gesta, hemos presentado nuestra alianza, La Libertad Avanza, para sacarlos a patadas en el culo. Y lo más interesante, que cuando iniciamos este camino, el debate estaba sesgado. Y a pesar de todo, le hemos empezado a ganar la batalla cultural. Tuvieron que armar listas negras, pero aún así les corrimos el eje del debate. Hoy todas las propuestas necesitan sumar libertad. Pero, ¿por qué el sustituto si tienen el original? Y en ese sentido, ese debate que se corrió, que se empezó a mover hacia las ideas de la libertad, gracias a cada uno de ustedes que van y además siguen dando la batalla cultural en cada lugar, sin descansar, para que podamos llevar adelante las ideas de la libertad y para que cada vez seamos más los que vamos a enfrentar a la casta oligárquica de la política económica argentina. Obviamente, este no es un camino simple. Y como era de esperar, aparecen agresiones, aparecen descalificaciones, injurias. Y así, por ejemplo, aparece la izquierda, donde nos acusan en ese debate, si se puede llamar de alguna manera, salieron a acusarnos de genocidas. Justamente ellos que donde se aplicó su sistema fue una desgracia siempre. Fue un desastre en lo económico, fue un desastre en lo social, fue un desastre en lo cultural. Y como si todo fuera poco, esos asesinos hijos de puta mataron a 150 millones de seres humanos.
Por eso, frente a esas injurias, a esas calumnias, a esas mentiras, nosotros, como discípulos del más grande expositor del liberalismo de todos los tiempos de habla hispana, nuestro queridísimo Alberto Venegas Lynch, hijo, le contestamos: el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión, en defensa de la vida, la libertad y la propiedad. Sin embargo, no solo es la izquierda la que agrede. La falsa oposición también lo hace. La falsa oposición ahora viene a hablarnos de libertad. Nos hablan de libertad cuando fueron parte del trío Plandemia. Cuando, digamos, se exhumaron porque les daba 50 puntos de rating y les permitía ser conocidos en todo el país, iniciando una campaña presidencial de manera irresponsable. En ese contexto nos encerraron a todos, nos dejaron sin ingresos, nos quebraron y encima que estaban nuestros negocios cerrados, venían y rompían veredas que estaban sanas para seguir cobrando impuestos cuando hubiera sido más barato pagar una inyección. Es más, sucede que ahora nos vienen a decir que los impuestos son altos, cuando ellos no pararon de subir los impuestos, cuando ellos crearon nuevos impuestos, cuando ellos aumentaron la presión fiscal, persiguieron a todos aquellos que además pensaban distinto. Entonces, ¿de qué me vienen a hablar? Si además el eje central de ellos no era que los impuestos eran bajos o altos, sino que lo que importaba era el tamaño del Estado, y que no era un tamaño del Estado grande, sino que el problema era que era ineficiente. Y el pobre Friedrich von Hayek se retorcía en su tumba frente a tanta fatal arrogancia. Pero como si esto fuera poco, empezaron a hablar de propiedad. Es verdaderamente increíble que nos vengan y nos hablen de propiedad. Los mismos que impulsaron la ley de góndola. Es decir, avanzaron sobre los derechos de propiedad de los dueños de supermercados por una mera aritmética electoral, porque son pocos los dueños de supermercados y muchos los que compran ahí. Entonces, en un miserable cálculo económico, fueron contra los dueños de los supermercados. Pero no se quedaron ahí. También avanzaron sobre los derechos de propiedad con la ley de alquileres. Y cuando impulsaban eso, hubo algunos que tuvimos quizás la locura de contradecirlos y decirle que eso iba a terminar mal. Y hoy que tenemos menos propiedades disponibles, tenemos propiedades de peor calidad, precios más altos, es decir, tenemos la peor combinación de todas, y terminaron cagando como de costumbre, siempre a los más vulnerables, siempre jodiendo a los más pobres. Decían que venían a ayudar a los pobres y los amaron tanto que los multiplicaron ferozmente. Y después nos hablan de las instituciones. Yo recuerdo el 28 de diciembre de 2017, cuando no les gustaba la inflación esperada que tenía el Banco Central,
y se lo llevaron puesto. Y sucede que ahora parece que reconocen que la independencia del Banco Central lleva a menos inflación. Lo primero que van a tener que hacer es contarle a los miembros de su lista que decían que había que ir a perseguir a empresarios porque estaban subiendo los precios desmedidamente. Una suerte de Guillermo Moreno con buenos modales. Más allá de eso, recibimos de buena manera que por lo menos alguna parte de la casta política reconozca la naturaleza monetaria de la inflación. Pero no le vamos a dejar pasar ese proyectito de independencia del Banco Central, porque nosotros vamos a quemar el Banco Central. Y esto lo quiero aclarar porque es parte del debate. El capitalismo y el liberalismo no solo son superiores en lo productivo, hay una superioridad moral por abrazar los mejores valores de la sociedad de Occidente que se transformaron en instituciones que hicieron rico al planeta Tierra. Por lo tanto, la discusión es una discusión moral. Entonces, cuando uno habla de inflación, siempre lo explico con el caso de una economía que hace transacciones en oro. Y cuando aparece un amigo mío, un físico y un químico, me ofrecen transformar el plástico en oro. En ese contexto empezamos a comprar plástico y lo convertimos en oro. Y mientras que ese oro falsificado esté en mi casa, no pasa nada. El problema es cuando lo meto adentro del sistema. Eso constituye una estafa al resto de la población. Los están engañando, los están estafando. Es un robo. ¿Y cómo se percibe eso? En la pérdida del poder adquisitivo del oro, con todos los precios de la economía subiendo en unidades de oro. Es decir, que la inflación no solo que es un robo, es un impuesto no legislado y moralmente está mal, porque es un robo. Por lo tanto, no me vengan a hablar de un banco central, de una baja inflación, porque no hay un robo bueno y un robo malo. El robo es malo, robar está mal. Por lo tanto, eliminemos el Banco Central. Es más, cuando uno le plantea estas cuestiones, parece que no escuchan, parece que la cuestión moral no les importa. Y como no les importa, vienen y dicen, pero esto lo va a llevar a cabo un comité de expertos independiente. Como si pudieran determinar la cantidad óptima de dinero. Pregunta, ¿acaso a alguien se le preocupó en la cabeza pensar cuánto es la cantidad de tomates óptimos dentro de la economía? ¿Por qué no se dejan de estupideces? Y en el fondo, cuando las personas determinan su demanda de dinero, esa es la demanda de dinero óptimo y no tiene nada que ver con la presencia del Estado. Y lo único que puede hacer el Banco Central es joder con el nivel de precios. Por lo tanto, si quisieran determinar la cantidad óptima de dinero, van a tener que saber las preferencias de todos los agentes, pasadas, presentes, futuras. Van a tener que conocer las preferencias temporales de toda la población. Van a tener que conocer la tecnología de todas las empresas de la economía, las de hoy, de las que vendrán, el progreso tecnológico, las dotaciones iniciales, las tasas de amortización y las expectativas.
Eso solamente puede ser por un ser que tenga la característica de ser omnisciente, omnipresente y omnipotente. Y quiero decirle algo, casta política, hija de puta. Ustedes no son Dios. Ustedes no son Dios. Sin embargo, el oficialismo no se queda atrás. Está en una franca competencia a ver quién dice más pelotudeces. Bueno, ese es un poquito más de lo normal. Pero al margen de eso, más allá de todas las estupideces que dicen, el año pasado nos encerraron diciendo que iban a cuidar la salud y que no les importaba la economía. En esos segundos sí que fueron claros y acertados, porque Argentina cayó el triple que el resto del mundo. Argentina fue de los países que más cayeron del G20. Argentina sufrió una catástrofe económica y sin embargo, el Estado presente, el Estado te cuida. El año pasado tuvo 40.000 muertos, cuando si hubiéramos hecho las cosas como un país normal, hubiéramos tenido 10.000 muertos. Es decir, que este gobierno genocida, por no dejar de robar con los testeos, el año pasado mató a 30.000 argentinos. Y en ese contexto, a aquellos que tuvimos la osadía de criticar, nos acusaron de querer enfermar a la población, nos acusaron de asesinos, ¿sí? Que aquellos que estaban en contra del modelo que impulsaba el gobierno, estábamos a favor de la muerte, mientras que ellos estaban generando un desastre. Y cuando todo esto se estaba aclarando, avisamos que esto se enfrentaba, además de la decisión de los individuos, en un contexto donde hay estado de bienestar que se dedica a la salud, no solo con testeos masivos, sino también se enfrentaba con vacunación masiva opcional. Y en ese contexto, este gobierno de chorros, por no dejar de afanar, hizo que este año la cantidad de muertos ya supere los 60.000 y más de 30.000 son víctimas de no haber recibido las vacunas en tiempo y forma. Por lo tanto, este gobierno genocida sigue matando gente. Y como si todo esto fuera poco, este gobierno se recibió de inmoral. Se recibió de inmoral y demostró que tenemos un verdadero enemigo, que es la casta política, porque ellos tienen los privilegios y a nosotros nos revientan impuestos. Nos tenían encerrados y nos subieron los impuestos. Hicieron 18 reformas fiscales para cobrar más impuestos y se subieron las dietas. Pero como si todo esto fuera poco, tuvieron el vacunatorio VIP y encima el presidente nos ofende diciendo no hay delito penal en saltearse la cola. Por eso voy a aprovechar este atril para darle una pequeña clase. Usted, cuando va a determinar qué es delito o no, compara costos y beneficios. En términos normales, saltearse la cola no es un delito, no porque esté mal moralmente esa situación,
sino que está mal desde los puntos de vista ético y moral, desde las normas y costumbres. Pero cuando en el medio está incluido el valor de la vida, cuando voy a estar matando gente por hacer saltear a otros en la cola, eso también es un asesinato. En ese sentido, si ahí ya se habían graduado con honores en ser inmorales, se habían cosechado posgrados metiendo controles en el tipo de cambio para aumentar la base imponible del impuesto inflacionario, terminaron doctorándose con las partuzas en la Quinta de Olivos mientras que nos tenían a todos encerrados. Por lo tanto, vengo no solo a pedirles que nos acompañen en la revolución de la libertad, les pido que nos acompañen en una revolución moral, en una revolución que termine de sacar los valores del socialismo, que son la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley, el robo y el asesinato, para ir a una sociedad que viva del fruto de su trabajo y que nos ganemos el pan con el sudor de la frente, sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Por ende, si volvemos a abrazar estos valores, Argentina volverá a experimentar un proceso fenomenal de crecimiento que en 35 años nos volverá a convertir en la primer potencia mundial. Y algunos dicen que esto no se puede. Les cuento que después de la Constitución de 1853, que fue diseñada por Alberdi y Gorostiaga, quienes familiares de ellos están aquí, que familiares de ellos están con nosotros, que un Alberdi está en nuestra lista. Yo les aseguro que si volvemos a abrazar las ideas de la libertad, vamos a volver a ser una potencia mundial, porque en 1860, de ser un país de bárbaros, en 35 años alcanzamos a ser la primer potencia mundial. Sin lugar a dudas, la mierda de la casta políticas, es decir, nuestros verdaderos enemigos, los que siempre se ponen por delante. Quiero que sepan que ahora primero estamos nosotros, los que laburamos, los que nos rompemos el orto trabajando. Y cuando llevemos las ideas de la libertad, ¿qué nos va a decir el establishment? ¿Qué nos van a decir los políticos? ¿Qué van a decir los empresarios prebendarios? ¿Qué van a decir los micrófonos ensobrados? Que eso no se puede. Al carajo con el que no se puede. Se pueden ir al carajo con el que no se puede, porque no estamos resignados a que dentro de 50 años esto sea la villa miseria más grande del mundo. Pero sin lugar a dudas, esta no es una tarea para tibios, esta no es una tarea para cobardes, esta no es una tarea para los políticamente correctos. Yo no me metí acá para estar guiando corderos, yo me metí acá para despertar leones. ¡Quiero escucharlos rugir! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo!
empresarios, a la mierda sodomitas del capital. Basta de basura keynesiana, ha llegado